Siempre me había dado pavor ir al ginecólogo. Había algo en el aire frío y estéril de la clínica, el ligero olor a antiséptico mezclado con la banda del ambientador y el silencio de las enfermeras moviéndose que me hacía sentir pequeña y expuesta. Pero cuando programé esta nueva cita, no sabía que mi mundo estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía imaginar. Su nombre era Dra. Evelyn Hart. Una amiga me había dicho que era compasiva y minuciosa, alguien que hacía que los pacientes se sintieran seguros. Eso era todo lo que necesitaba oír. Así que pedí cita. Lo que no esperaba fue el cosquilleo que sentí al verla. Entró a la habitación con una energía que era a la vez autoritaria y amable. Alta, con el pelo oscuro y rojizo recogido en un moño impecable. Su presencia llenaba de serenidad la habitación. Sus ojos eran impactantes, de un tono gris azulado que parecía cambiar como el océano según la luz. Llevaba su abrigo blanco sobre una suave blusa color crema, con un leve rastro de perfume en su interior. «Buenos días», dijo con voz cálida pero profesional. «Tú debes ser Anna». Asentí rápidamente, intentando recomponerme. «Sí, gracias por recibirme». Sonrió, y no era la sonrisa rápida y educada de alguien que tiene prisas. Era genuina, persistente, como si se alegrara de mi presencia. «Por supuesto. Asegurémonos de que estés cómoda». La consulta empezó como cualquier otra. Me preguntó sobre mi historial médico, mis hábitos, mis ciclos. Respondí a sus preguntas, pero mi atención se desviaba constantemente hacia sus ojos, el movimiento de sus dedos al tomar notas en su tableta y cómo ladeaba ligeramente la cabeza al escuchar. Como si le importara cada palabra que decía. Me dije que eran nervios, que la vulnerabilidad de la situación me hacía sobreanalizarlo todo. Aún así, cuando su mano rozó la mía al darme una bata para cambiarme, sentí algo que me dejó sin aliento. Salió de la habitación para darme privacidad y me senté en la camilla, ajustándome la fina bata de papel. Mi corazón se aceleraba, no por la cita en sí, sino por ella. Tenía 32 años. Había tenido citas antes. Había estado en relaciones. Sin embargo, algo en la presencia de esta mujer me hacía sentir al borde de algo desconocido. Cuando regresó, llamó a la puerta suave pero firme. Volvió a entrar, ajustándose los guantes. ¿Estás cómoda? Asentí, aunque la verdad era que sentía de todo menos eso, no por el examen, sino por cómo su voz me envolvía como una manta, tranquila y firme. El examen era rutinario, y ella fue profesional de principio a fin. Me explicó cada paso con cuidado, asegurándose de que me sintiera cómoda. Sin embargo, hubo pequeños detalles que destacaron. La forma en que sus ojos se detuvieron un instante más al encontrarse con los míos. La suavidad en su tono cuando me preguntó si estaba bien. La calidez de su mano cuando me ayudó a recolocarme un poco. Pasó rápido, pero algo persistió. Cuando se quitó los guantes y volvió a sentarse frente a mí en su escritorio, esperaba que adoptara ese tono enérgico y distante que suelen tener los médicos. En cambio, se inclinó hacia adelante, juntó las manos y me miró. «Tienes buena salud», dijo. «Nada preocupante, pero quería preguntarte cómo te sientes realmente, más allá del aspecto médico». La pregunta me pilló desprevenido. Los médicos rara vez preguntan sobre tus sentimientos, a menos que estén directamente relacionados con los síntomas. Pero algo en sus ojos me decía que lo decía con sinceridad. «He estado cansado», admití. «Y el trabajo ha sido abrumador, y a veces siento que solo estoy haciendo lo que puedo». Su mirada se suavizó y por un momento no sentí que estuviera hablando con un médico. Sentí que hablaba con alguien que me veía más allá de los detalles clínicos. «Lo oigo mucho», dijo, «sobre todo de mujeres que siempre llevan una carga excesiva. A veces, lo que más necesitamos es sentirnos comprendidas». Las palabras me resultaron más pesadas de lo que esperaba. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, observando sus labios mientras hablaba. Me obligué a apartar la mirada, avergonzada por los pensamientos que me rondaban la cabeza. Me dio algunas recomendaciones de salud, nada importante, pero su tono se mantuvo amable, casi personal. Para cuando se levantó para irse, sentí que no quería que el momento terminara. Mientras recogía mis cosas, me acompañó hasta la puerta.
Ana, me dijo justo antes de salir, si alguna vez necesitas hablar de algo, mi puerta siempre está abierta. Fue un comentario bastante inocente, pero la forma en que lo dijo, su mirada fija en la mía un instante más de lo necesario, me aceleró el pulso. Esbocé una leve sonrisa. Y gracias, Dr. Hart. Evelyn, me corrigió con suavidad. Puedes llamarme Evelyn. El nombre flotaba entre nosotras como un secreto. Salí de la clínica con la mente dando vueltas, el cuerpo rebosante de energía que no podía explicar. No era solo admiración. No era solo gratitud. Era algo más profundo, algo que no estaba lista para nombrar. Esa noche, yacía en la cama repasando el día. Su sonrisa, su voz, la calidez en sus ojos cuando me preguntó cómo me sentía realmente. Me dije a mí misma que era un flechazo fugaz, algo que se desvanecería cuando la novedad se desvaneciera. Pero una parte de mí lo sabía mejor. Los días se convirtieron en semanas, y me encontré buscando excusas para pedir otra cita, una cita de seguimiento, una pregunta sobre los resultados de mis pruebas, cualquier cosa que me diera un motivo para volver a verla. Sabía que era ridículo, pero la atracción era innegable. Cuando finalmente volví para una revisión programada, la misma chispa se encendió en el momento en que la vi. Me recibió con esa misma sonrisa persistente, y una vez más, su presencia llenó la habitación de una forma que me dejó sin aliento. Esta vez, cuando me preguntó cómo estaba, me encontré contándole más de lo que pretendía, la soledad que a veces sentía, el vacío en mi rutina, el anhelo de algo más. Me escuchó sin juzgarme, con una mirada firme y amable. Creo que eres más fuerte de lo que crees, dijo en voz baja, rozando la mía con su mano al darme un vaso de agua. Ese roce, aunque breve, me dio un vuelco. La miré y, por un instante, sentí que el mundo a nuestro alrededor se había detenido. No dijimos nada más al respecto. Pero cuando me fui ese día, supe que algo había cambiado. Ya no era solo admiración. No eran solo nervios ni la vulnerabilidad de la relación médico-paciente. Era el comienzo de algo que no podía ignorar. La segunda vez que entré en la oficina de Evelyn, me dije a mí misma que estaba haciendo una tontería. Era solo una visita al médico, solo atención de rutina. Atendía a cientos de pacientes cada mes. Lo que creía haber sentido probablemente era producto de mi imaginación. Pero cuando levantó la vista y me vio, su expresión se suavizó de una manera que me indicó lo contrario. No era la sonrisa amable de quien saluda a un desconocido. Era el tipo de sonrisa que perdura cuando te alegra volver a ver a alguien. Ana, dijo con cariño. Me alegra que hayas vuelto. La forma en que pronunció mi nombre me hizo sentir frágil y fuerte a la vez. Me senté, intentando parecer despreocupada, aunque mi pulso me delataba. Esta vez, la cita no era urgente, solo una revisión, una conversación sobre resultados que ya estaban bien. Aún así, hizo preguntas que iban más allá de las gráficas y los números. ¿Has estado descansando?, preguntó. Lo intento, admití. Pero la verdad es que siento que siempre estoy en movimiento. Trabajo, familia, responsabilidades. Nunca termina. Se recostó, observándome. ¿Y dónde encuentras tiempo para ti en todo eso? Reí suavemente. En ningún sitio, la verdad. Su mirada era firme, inquebrantable. Eso no es sostenible. Tú también importas, Ana, más de lo que te permites creer. Algo en sus palabras rompió mis defensas. Hacía mucho que nadie me decía eso. Sentí un nudo en la garganta mientras intentaba contener la emoción que me invadía. Ella lo notó. Claro que sí. Evelyn lo notó todo. Extendió la mano por encima del escritorio, rozando los míos con sus dedos por un instante, y susurró, no pasa nada. Ese pequeño gesto me deshizo. Me sentí vista no solo como paciente, sino como mujer, como una persona que se había mantenido firme durante demasiado tiempo. Pasamos el resto de la cita como dos personas bailando alrededor de algo tácito. Sus palabras permanecieron en mi mente mucho después de irme. No se detuvieron ahí. Durante las siguientes semanas, busqué excusas para enviarle mensajes a través del portal de la clínica.
Preguntas que realmente no necesitaban respuesta. Siempre respondía con rapidez, con atención, sin desdén. Sabía que estaba traspasando los límites y me preguntaba si se daba cuenta. Una tarde, escribí algo más personal. La última vez me preguntaste si alguna vez me dedico tiempo a mí misma. He estado pensando mucho en eso. Quizás no lo hago porque no sé cómo. Su respuesta llegó en menos de una hora. A veces, cuidarse empieza con algo pequeño. Un paseo, un libro, una conversación que te haga sentir vivo. No subestimes el poder de las cosas sencillas. Me quedé mirando sus palabras más tiempo del debido. Una conversación que te hace sentir vivo. ¿Estaba insinuando algo o solo estaba interpretando lo que quería en su amabilidad? La siguiente cita fue diferente. Parecía menos reservada, casi como si se estuviera quitando la máscara profesional. ¿Cómo has estado?, preguntó con voz más suave que antes. Mejor, dije. Sobre todo porque he estado pensando en nuestras conversaciones. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Me alegro. Yo también he estado pensando en ellas. Por un instante, el silencio llenó el espacio entre nosotras, cargado de significado. Quería preguntarle qué quería decir. Quería cruzar esa línea invisible, pero el miedo me lo impedía. Durante el examen, fue tan profesional como siempre, pero no pude ignorar cómo su mano se demoró un segundo más al ajustarme. Ni cómo pareció entrecortar la respiración cuando nuestras miradas se cruzaron inesperadamente. Después, volvió a sentarse frente a mí, con expresión más seria. Ana, empezó con cuidado. Hay algo que necesito decirte. Lo que estamos construyendo, esta conexión, es inusual. Sé que tú también lo sientes. El corazón me latía con fuerza. Abrí la boca y la volví a cerrar, incapaz de encontrar las palabras. Ella continuó, en tono bajo y casi vacilante, no debería desdibujar estas líneas. Eres mi paciente. Hay reglas por algo. Pero exhaló lentamente, sus ojos clavados en los míos. No puedo fingir. No me siento atraída por ti. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Alivio, miedo, euforia, todo me invadió a la vez. No lo había imaginado. Ella también lo sintió. No quiero complicarte las cosas, susurré. Pero sí, lo siento. Apretó la mandíbula como si estuviera luchando consigo misma. Luego extendió la mano y se presionó ligeramente la sien con los dedos. No debería haber dicho nada. Negué con la cabeza rápidamente. No, me alegro de que lo hicieras. El silencio que siguió fue electrizante. Sus ojos se dirigieron a la puerta y luego a mí. Finalmente, dijo, Ana, necesito pensarlo. Debo tener cuidado. Lo entendí. Tenía su reputación, su carrera, su ética. No quería arruinarlo. Pero una parte de mí anhelaba ocupar el espacio que nos separaba, acortar la distancia y mostrarle lo que no podía decir en voz alta. En cambio, recogí mi bolso y me puse de pie, con las piernas temblorosas. Gracias, Evelyn, dije en voz baja. Se estremeció al oír su nombre, y luego me dirigió una mirada que me quemó por dentro. Oh, cuídate, Ana. Salí de su oficina ese día con el pecho dolorido. Pero bajo ese dolor había algo nuevo, una semilla de posibilidad, frágil y peligrosa, pero viva. Los días siguientes fueron agitados. Cada vez que sonaba mi teléfono, esperaba que fuera ella. Repasé sus palabras en mi cabeza, la confesión que se le escapó a su cuidadosa profesionalidad. No puedo fingir que no me atraes. Finalmente, una noche, llegó un correo electrónico. Corto, simple, pero suficiente para acelerarme el corazón. Ana, he estado pensando. ¿Te gustaría quedar fuera de la clínica? En un lugar neutral, solo para hablar. No lo dudé. Me temblaban los dedos al escribir mi respuesta. Sí, dime cuándo y dónde. Cuando me envió el nombre de un tranquilo café al otro lado de la ciudad, supe que todo estaba a punto de cambiar. El café que eligió estaba escondido en una calle tranquila, de esos lugares donde el tiempo parece transcurrir más lento. Llegué temprano. Con los nervios de punta,
las palmas de las manos húmedas a pesar del fresco aire de la tarde. Cada sonido, el tintineo de las tazas, el murmullo de voces, parecía más fuerte mientras esperaba, con la mirada fija en la puerta con cada movimiento. Cuando Evelyn por fin entró, casi me olvidé de respirar. Llevaba un sencillo vestido azul marino bajo un abrigo beige, con el pelo suelto sobre los hombros en lugar de recogido como siempre en la clínica. Sin la bata blanca ni la armadura profesional, parecía más suave, más vulnerable, pero aún más impactante. Sus ojos encontraron los míos al instante. Dudó un instante antes de caminar hacia mí, con pasos lentos pero firmes. Anna, dijo en voz baja, casi insegura. Hola, logré decir con la garganta seca. Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas sobre la mesa. Por un momento, ninguna de las dos habló. Nos quedamos mirándonos fijamente, con el peso de todo lo no dicho apretándonos. No estaba segura de si vendrías, admitió finalmente. No estaba segura de si invitarías, dije, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pedimos té, aunque ninguna lo probamos mucho. El aire entre nosotros estaba cargado de tensión, no de esa tensión fría e incómoda, sino de la que surge cuando dos personas reprimen algo feroz y frágil. Y he estado pensando en ti, dijo en voz baja, rompiendo el silencio más de lo debido. Me quedé sin aliento. Yo también he estado pensando en ti. Sus ojos brillaron con conflicto. Esto no es sencillo, Anna. Eres mi paciente. Hay reglas, límites que no debo cruzar. Lo sé, susurré. ¿Pero qué pasa si lo que sentimos no se preocupa por las reglas? Bajó la mirada, sus dedos recorriendo el borde de su taza. ¿Te das cuenta de lo que dices? Sí, dije con firmeza, sorprendiéndome incluso a mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, me siento despierta, viva. Y es gracias a ti. Sus ojos volvieron a posarse en los míos y, por primera vez, no apartó la mirada. Me hace sentir igual. La confesión pendía entre nosotras, delicada como el cristal. Quise extender la mano por encima de la mesa para tocarla y acortar la distancia, pero me quedé quieta, temerosa de romper el frágil momento. Finalmente, Evelyn suspiró con voz temblorosa. Si hacemos esto, Anna, habrá consecuencias. Que vengan, dije. No quiero vivir una vida llena de lo que es, sus labios entreabiertos, su respiración superficial. Lentamente, con cuidado, deslizó su mano por la mesa, sus dedos rozando los míos. Fue un gesto minúsculo, pero se sintió monumental, como si la tierra se hubiera movido bajo nuestros pies. Giré la mano, entrelazando mis dedos con los suyos. El calor de su piel me estremeció. Por primera vez, no éramos doctora y paciente. Solo éramos dos mujeres atrapadas en algo que ninguna podía negar. El café que nos rodeaba se desvaneció en el ruido de fondo. En ese momento, solo estaba ella. Anna, susurró, con los ojos brillantes. No sé a dónde me llevará esto, pero sé que no puedo irme. De entonces no lo hagas, le susurré. Nos sentamos así durante lo que pareció una eternidad. Manos entrelazadas, corazones acelerados. Fue un silencio, pero se sintió como la declaración más fuerte de mi vida. A partir de esa noche, todo cambió. Al principio fuimos cautelosos. Nos reuníamos en lugares tranquilos, manteníamos nuestras conversaciones en privado, construíamos algo frágil pero real. Cada hora robada se sentía como un regalo. Aprendí cómo su risa la hacía inclinar la cabeza hacia atrás. Como sus ojos se suavizaban cuando bajaba la guardia, la calidez de su mano cuando me tomaba. El mundo exterior podría habernos juzgado, podría haber cuestionado nuestras decisiones, pero dentro de nuestro pequeño círculo, era simple. Era amor. Una noche, semanas después, nos sentamos juntas en el sofá de su sala, mientras la suave lluvia golpeaba las ventanas. Se apoyó en mí, con la cabeza apoyada en mi hombro. A veces me pregunto si soy imprudente, murmuró. Así me estoy arriesgando demasiado, me volví hacia ella, apartándole un mechón de pelo de la cara. Quizás, pero el amor siempre es un riesgo. Y prefiero arriesgarlo todo que arrepentirme de no haberlo hecho. Sus ojos buscaron los míos, y luego me besó, suave,
tierno, lleno de todo lo que habíamos reprimido durante tanto tiempo. En ese beso había una promesa, tácita, pero innegable. Desde entonces, dejamos de escondernos de nosotros mismos. Elegimos la honestidad. Aunque fuera complicada, aunque fuera confusa. Y al elegirnos, encontramos la libertad. El mundo no se acabó. El cielo no se derrumbó. En cambio, se abrió enorme y ancho, como si nos retara a entrar juntos en él. Evelyn me dijo una vez que a veces lo que más necesitamos es sentirnos comprendidos. Con ella, por fin lo conseguí, y eso fue suficiente. Más que suficiente.